Chicos y chicas, muy buena tarde. Gracias por estar viendo este video. Quiero compartirles, eh, básicamente que será como nuestro último tema dentro de lo programado en los contenidos esperados, o le llamamos nosotros aprendizajes esperados, y que yo espero que pueda ser de gran utilidad, sobre todo a la hora de que ustedes puedan estar relacionándose y o estando involucrados en un acto más legal. ¿Por qué digo legal? Porque, como ustedes saben, el parcial o corte 3 tiene un sesgo o un enfoque más desde la perspectiva, desde el elemento de la legalidad, ¿no? Desde los derechos de los trabajadores o también de las obligaciones y derechos. Entonces, afortunadamente, pues existe un documento, ustedes lo recordarán, la Ley Federal del Trabajo, que nos permite garantizarles estos derechos o de alguna manera defenderse respecto a algún conflicto laboral que en algún momento pudieran sustentar. Entonces, lo que quiero hacer con este tema, ¿no?, es que pues cerremos prácticamente el semestre, y en ese sentido pues explicarles de qué va la última actividad para que todas y todos puedan completar sus 3 actividades consideradas en este parcial. Bien, pues necesitamos hablar de salario, de aguinaldo y sí o sí de las obligaciones y o prohibiciones de los trabajadores, pero también de los patrones o patronas, ¿no? Es importante que recordemos que existen como estos dos elementos en la Constitución Política, el artículo 123, en donde va a cachar como todo lo que tiene que ver con el trabajo, pero todavía más a fondo y a detalle los artículos que tenemos en la Ley Federal del Trabajo que rige en nuestro país, ¿no? Entonces, en ese tenor seguimos como en esa misma maquinaria, seguimos con esos mismos elementos o sustento que nos permita, pues eso, reconocer nuestro derecho laboral. Entonces, vamos a empezar muy rápidamente. Bueno, de entrada, es importante saber que sí o sí es necesario un salario en tanto ustedes estén empleados de manera formal y también informal, pero lo digo más en el corte formal porque ustedes tendrán que firmar un contrato, recuerden ustedes, en donde se establece cuánto te van a pagar ya con los impuestos descontados o todavía haciendo un salario bruto, ¿no? Pero ya tendríamos en ese momento la posibilidad de conocer cuánto me van a pagar. Entonces, la Ley Federal del Trabajo en su artículo 82 nos dice que establece que el salario pues es esta retribución económica por el empleo, ¿no?, ya sea por hora, por día, por semana, por mes, que se le hace a una persona y que recae la obligación en el patrón o la patrona, ¿no? Particularmente el artículo 83 de la misma Ley Federal del Trabajo nos menciona que el salario puede fijarse por distintos, rubros o criterios, ¿no? Uno que es importante que ustedes consideren o conozcan, pues tiene que ver con la unidad de tiempo, ¿no? Particularmente se va a referir al tiempo que le lleve al empleado, al trabajador, a hacer una tarea, ¿no? Es decir, yo te puedo pagar por día, te puedo pagar por semana, te puedo pagar por un mes, ¿no? Lo encontramos, por ejemplo, en las construcciones, ¿no? La gente que está muy relacionada con el tema de la construcción, pues ahí, ¿no? O sea, como tú haces esta chamba en un mes y yo te voy a pagar esto. En una semana tú vas a trabajar tanto y yo te voy a pagar esto, ¿no? Entonces, recuerden ustedes que se tiene que mencionar o se tiene que establecer en el contrato, en este instrumento legal, en tanto haya como alguna diferencia laboral y que ahí pueda pues defenderse, sobre todo el empleado, de alguna irregularidad, ¿no? Tenemos también otro formato, por así llamarlo, que se llama unidad de obra, y también se le conoce como pago por destajo. Seguramente también lo han escuchado en el tema de las manufacturas o las manufactureras, perdón, o sea, haces tantas prendas o coses tantas prendas, ¿no? En el norte del país es muy común, y te pago tanto, ¿no? O haces tantos, aquí nos pone el ejemplo de las brochas o las escobas producidas, haces tantos cojines, tantas brochas y te pago tanto. Entonces la gente ahí está como pues en en este ritmo de acelerarse para poder pues tener un ingreso más amplio, ¿no? Te pago a partir del número de cosas que hagas, ¿no?
Acá pues también habrá que valorar porque bueno, definitivamente pues hay un momento en el que el cuerpo se cansa, la mente se distrae y también puede ser peligroso, ¿no? ¿Cuántos accidentes hemos visto en donde pues las personas con tal de sacar un dinero extra pues terminan siendo dañadas y o afectando como la dinámica o la situación del trabajo dado pues esta modalidad? Ojo, no quiero decir que sea la responsable, pero quiero decir que si te empleas bajo esta modalidad o que te estén pagando tu salario a partir del destajo, ¿no? Pues también consideres este tipo de pros y contras que pueden existir, ¿no? También se puede considerar a esta unidad como comisión, ¿no? En realidad digo, lo vamos a ver como tal en el siguiente rubrito, ahí viene al ladito, pero también se puede considerar, es más, nos pasamos básicamente como a ese criterio, darte un salario por comisión, ¿no? Es un pago prácticamente por la cantidad de ventas que se generen. En la industria automotriz se hacen, ¿no? Particularmente las agencias, ¿no? Los vendedores, entre más autos vendan al mes, pues se les da una comisión extra. O la gente que está por ejemplo, en estas atenciones al cliente por alguna compañía telefónica o en las tiendas departamentales, ¿no? Entre más vendas hay una comisión extra. Acá digo extra porque la gran mayoría de las veces se ofrece un salario base, ¿no? Un salario mínimo. ¿Por qué? Pues es justo. Imagínate que no vendieras nada, entonces te quedas sin ningún ingreso. Digo la gran mayoría de las veces porque sí existen espacios en donde pues sí, te vas por comisión, ¿no? Si tú vendes en el mes tanto, te vamos a dar lana. Si no vendes, no te vamos a dar, ¿no? Pero la gran mayoría de las empresas en nuestro país tienen pues esta relación, digamos, yo diría de conciencia en la que sí se da por lo menos un salario base más las comisiones, ¿no? Y bueno, por otro lado vamos a encontrar lo que se denomina desde la Ley Federal del Trabajo como aprecio alzado, y es una combinación del salario por unidad de tiempo, ¿no? La primerita, y por unidad de obra. El trabajador debe poner sus materiales y herramientas, y nos da aquí el ejemplo del plomero, ¿no? Un plomero, un carpintero, un albañil, ¿no? Todos estos oficios regularmente también podrían, ¿no? Se llega como a un trato. Bueno, pues tú estás poniendo tu herramienta, tu salario yo lo podría establecer pues mucho más al salario mínimo. Ahorita vimos el tema del salario mínimo, pero sí se considera de alguna forma, ¿no? Esta aportación de parte del trabajo. Entonces, por unidad de tiempo, que es por las tareas que tú realizas, por unidad de obra, ¿no? Que decíamos, bueno, haces tantas actividades y por tantas cosas te pago, por una comisión, que decíamos, por un tema más de sesgado al escenario de ventas, o a precio alzado, que es donde tú intervienes tus materiales o tus productos para completar o concluir con una actividad, ¿no? Entonces, en ese sentido es que se pueden fijar los salarios, ¿ok? Bajo esos rubros o dinámicas. Ahora, es importante considerar que de acuerdo al artículo 90, pues se tiene un salario mínimo, que es la cantidad mínima que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada, ¿no? Aquí hay un dilema interesante o una preocupación, porque esta dice que pues el dinero, el salario mínimo debe satisfacer las necesidades de orden material, social y cultural para promover la educación obligatoria, ¿no? A los hijos o hijas o a las familias. Entonces, en ese escenario es complicadísimo porque la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que es esta instancia que establece cuánto debes mínimo de ganar, ¿no? Está integrada por gobierno, los patrones y los obreros. Nos dice, bueno, pues en nuestro país hay 2 salarios mínimos al día, y ahorita se los desgloso, pero en realidad es que a partir de ganar 1 o 2 salarios no tienes la posibilidad de satisfacer material, social o culturalmente a la familia, ¿no? Imagínense ustedes, el Coneval, que es pues Consejo Nacional de Evaluación y Política de Desarrollo, nos dice que en el 2019 había cerca de 10 millones de personas que estaban ganando entre 1 y 2 salarios mínimos, es decir, menos de 300 pesos, ¿no? Al día, ¿no? En el que probablemente pues no les da la vida si es que tienes 2 hijos o tienes que pagar renta o tienes que, ¿no? Entonces desde ahí también es interesante cómo pues tienes que fijarte muy bien cuánto te van a pagar, ¿no? Porque de repente no te conviene. Y por otro lado, también en el análisis de cuánto te van a pagar, recuerden ustedes que vimos en su momento Afore, ¿no? Fondo de ahorro para el retiro,
que se mirará reflejado en tanto percibas el salario, es decir, acuérdense que una parte de su salario se destina al fondo de ahorro para el retiro o para para la vivienda, ¿no? Acuérdense ustedes que hay subcuentas, particularmente la del Afore. Si tú tienes un salario que ganas 3,000 pesos al mes, pues en la cantidad que se va a ir al ahorro para tu vejez o retiro va a ser muy poquito, a diferencia de que ganes 20 o 30 mil pesos, ¿no? A lo mejor como joven no te preocupa y dices, bueno, no importa que mi salario sea el mínimo, ¿no? Que me cotice en el IMSS, que me pongan como el salario mínimo. Pero cuando tengas 50, bueno, sobre todo 60 años y pienses en el retiro, pues ahí es donde te va a pegar, porque durante todo ese tiempo estuviste ahorrando lo más poquito, a diferencia de que otras personas que tuvieron un salario mayor y entonces claro que tienen una capacidad económica para tener un retiro a lo mejor más digno o más apropiado que cubra con sus necesidades. Espero explicarme, pero un poco la analogía no es lo mismo que en tu cochinito le pongas $1 al día, ¿no? A que le pongas 10 pesos o a que le pongas 100 pesos al día. Cuando lo veas al final del año o para diciembre, seguramente vas a tener un ahorro significativo, ¿no? Y del pesito pues te va a alcanzar a lo mejor, no sé, para comprarte ropa, pero a lo mejor si le pusiste 100 pesos al día, te va a alcanzar para viajar y hasta para comprar regalos a la familia. Esa es un poco como la analogía que pretendo que es importante que ustedes que la tengan en mente en cuanto a los salarios mínimos. Ahora, yo les decía, bueno, pues existe una Comisión Nacional de Salarios Mínimos, ¿no? Esta comisión es la que se encarga de determinar a partir de un análisis económico, de decir, bueno, México está generando tanto dinero, hay tanta inversión, hay tanta, el Producto Interno Bruto o el PIB se encuentra en este rango, ¿no? Va a haber un crecimiento, en fin, hay una serie de análisis económicos que nos permiten, que desde su comisión les dice, bueno, esto debería ganar una persona en nuestro país. Y nos dice que pues existen básicamente dos tipos de salario, ¿no? El salario del área fronteriza, de la frontera norte, que está al 2021 en 213.39 y en el resto del país en 141.70 por día, ambos son por día, es decir, 8 horas de trabajo por día, ¿no? ¿Cuál es o digamos, por qué surge como esta diferencia? Bueno, pues en la zona fronteriza con Estados Unidos se busca que la gente se quede como en el país y se da una serie de políticas económicas o de acciones económicas, por ejemplo, cobrarles menos impuestos a las empresas. Y entonces decir, bueno, no te vamos a, del 16 te cobramos al 8%, entonces ese dinero extra, que podría entenderse, dalo, repártelo a la gente que está trabajando contigo, ¿no? Y entonces la idea es que se equiparen, por ejemplo, también los precios de los combustibles. Si tú fueras a lo mejor al norte del país, muy probablemente la gasolina esté muy equiparada al costo de los Estados Unidos o por debajo de la que se tiene en la Ciudad de México o en el resto de la República, ¿no? Porque la idea es esa, que la gente pueda tener porque de entrada quedarse, ¿no? Como acá en nuestro país, que no migre a los Estados Unidos, y por otro lado que se reactive la economía como en estas zonas, que a su vez genere un efecto dominó que diga, bueno, pues a lo mejor en la frontera norte con Chihuahua o a lo mejor en Tijuana, en esa línea antes de pasar a San Diego, California, en fin, dices, el efecto llega a los otros estados o más personas, ¿no? Mexicanas se ven beneficiadas. Es un poco como la estrategia, de ahí que se busca, ¿no? que también haya una inversión de parte de las empresas hasta mexicanas, ¿no? De decir, bueno, pues vamos a poner una empresa o establecer una empresa en esta zona para que tanto como patrón me beneficie, pero también como el empleado o los empleados se puedan beneficiar. ¿Ok? Bien. Otra cosa que de manera rápida quisiera abordar tiene que ver con el tema del aguinaldo, ¿no? Acá el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo nos menciona que todos los trabajadores tienen el derecho de recibir algo que se llama aguinaldo, que es una cantidad económica extra al final del año, ¿no? Y que tiene que ser pagada antes del 20 de diciembre, ¿no? Regularmente se divide en dos, ¿no? Entonces, antes del 20 de diciembre tú tienes una primera parte y regularmente en enero, ¿no? Se da como la otra parte. También un poco en la estrategia política, ustedes lo sabrán, es que casi siempre que se da el aguinaldo hay famoso
fin de semana del Buen Fin o la semana del Buen Fin, y que entonces se busca pues mover la economía, ¿no? Un poco porque la gente tiene esos ahorros, ese capital, y es una estrategia también económica de parte del Estado o del gobierno a fin de que se mire como el movimiento económico en el país, ¿no? Pero pues cada persona decide si lo gasta o no. Ahora, es importante saber que el pago de aguinaldo corresponde como mínimo, hay empresas que te pueden dar más de 15 días, eso es un poco como las prestaciones, las que son de base y las que son que superiores a la ley, ¿no? Pero las que son de base mínimo te tienen que dar 15 días de sueldo neto. Es decir, si tú ganaras, por ejemplo, vamos a ponerle 10,000 pesos al mes, dividimos esos 10,000 entre 30 días, que es regularmente el promedio que trae de días el mes, estarías ganando cerca de 333 pesos, ¿no? Es decir, casi 2 salarios mínimos, o más de 2 salarios, un poquito más de 2 salarios mínimos. Si ganas 333 y trabajaste un año, tendrías que multiplicarlo por 15 días. Ese año tendrías que recibir 5,000 pesos como parte de tu aguinaldo. Insisto, casi siempre te dan la mitad antes del 20 de diciembre, que serían 2,500, y los 2,500 restantes te los dan al principio de año, ¿no? Pero ese es uno de tus derechos, digamos, como empleado a la hora de ser contratado, ¿ok? En tanto no hayas trabajado los 365 días, habrá que hacer un ajuste, ¿no? Y decir, bueno, pues trabajé 200 días, pues bajo mi ejemplo de 10,000 al mes, pues ganaría cerca de 2,739 pesos. No voy a hacer acá la explicación de las fórmulas porque les voy a ser muy sincero, francamente ya existen calculadoras en donde tú colocas a partir de qué año comenzaste a trabajar, si has tenido alguna ausencia en el trabajo, y te da en automático. Y prueba de ello es esta liga que les dejo aquí, Finerio MX, en donde te da el cálculo de tu aguinaldo, ¿no? Pero es importante, digamos, que tú conozcas que tienes derecho, que no te majeen y te digan, ¿sabes qué? No, este año no recibes aguinaldo. Todas las personas que están en el sector público y o privado tienen el derecho de recibir un aguinaldo al final del año, ¿no? Antes del 20 de diciembre. Y ya les digo, mínimo 15 días. Hay empresas que te dicen, cuando te contratan, yo te doy prestaciones superiores a la ley, por ejemplo, te doy 20 días de aguinaldo, ¿no? O 25 días de aguinaldo, ¿no? Dependerá de ella, pero todas tienen la obligación de darte mínimo 15 días. Ahora bien, ¿existen obligaciones de parte de los trabajadores? Sí o sí, ya lo veíamos también un poco en el contrato, ¿no? Pero el trabajador o la trabajadora está obligada, ¿no?, a tener una serie de, digamos, de cumplimientos o de acciones a fin de que la empresa pueda salir. Acá lo voy a dejar aquí, ¿no?, un poco para que ustedes lo vayan leyendo también a detalle, pero también yo, desde mi perspectiva y muy desde mi análisis, me parece que a veces este tipo de fracciones o de artículos también pueden jugar como en contra del empleado, porque pueden entenderse a favor, digamos, del contrario, ¿no? Por ejemplo, esto de cumplir las disposiciones de las normas de trabajo que les sean aplicables. Esto es muy ambiguo, ¿no? Yo a lo mejor te digo, bueno, pues mis disposiciones, que todo el mundo venga con unas botas de trabajo, un casco y guantes. Ajá, a lo mejor esa es la norma de trabajo, porque trabajamos en una constructora, pero es la obligación de la empresa el que tenga que otorgarte las botas, el casco, los guantes. ¿Me explico? Entonces, aquí es interesante y podríamos caer en una discusión, porque hay cosas que pueden tomarse pues a favor o a la medida del otro. Recuerden ustedes que cuando yo les decía del contrato, les estaba también diciendo que el contrato, quien crea el contrato lo hace muy a su modo o a su manera, ¿no? Y entonces en ese sentido pues a veces las leyes pueden ser como muy aplicables tanto para el acusado como para el acusador, ¿no? Prohibiciones, bueno, por parte de los trabajadores, ya lo veíamos también por ahí en su momento con el contrato, pero evidentemente tienes prohibido filtrar información, faltar al trabajo, portar armas, ir drogado, acosar sexualmente a alguna persona, es decir, suspender las labores sin autorización del patrón. O sea, son cosas que, bueno, ahí me parece que son tanto obvias a mí, pero también a veces pues lo obvio no es parejo para todos, ¿no? O sea, a veces alguien puede tener
en su cabecita que eso es obvio, pero no para todos aplica la obviedad. Entonces, aquí se los dejo, son fracciones que están dentro del artículo 135 de la Ley Federal del Trabajo y que en algún momento ya las tocábamos con el tema del contrato. Obligaciones de los patrones, bueno, pues acá sí o sí te tiene que dar un salario, sí o sí te tiene que indemnizar, sí o sí te tiene que dar los instrumentos o los materiales para que hagas tu chamba, sí o sí tiene que tener ciertas estructuras dentro del espacio si rebasas más de 50 personas, te tiene que dar una constancia escrita de los días de trabajo y el salario percibido, sí te tiene que dar, en tanto termines tu relación con él o con la patrona, tiene que dar una constancia escrita en donde se relate los servicios que generabas, en fin, una serie de cosas que sí o sí son obligaciones y que están estipuladas en el artículo 132, ¿no? Esto de otorgar el permiso de paternidad de 5 días laborales, que ya lo veíamos en el tema de las prestaciones, pero que es una obligación, ¿no? Y que está sustentado en la fracción 33 de acuerdo al artículo 32 de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? No quiero ahondar tanto como en el tema de los artículos, insisto, porque les voy a hacer muy franco. De repente habrá una semana después que yo les pregunte, oye, ¿de qué habla el artículo 132 o de qué habla el artículo 180, ¿no? de la Ley Federal del Trabajo y no tengas N idea de lo que significa? Pero pues de alguna manera es un poco la información, ¿no? que debas de tener, ¿no? En tanto a que sí o sí hay obligaciones, pero también hay prohibiciones tanto para trabajadores como para patrones. Acá una de las prohibiciones dentro del artículo 133 dirigido a los patrones, pues está negarse a aceptar trabajadores por razón de origen étnico, nacional. Esto de repente era muy común en hace un par de décadas, ¿no? O sea, no te acepto porque tu tono de piel es moreno, porque tú tienes un origen étnico, en fin, una serie de actos discriminatorios, ¿no? Que pues sí o sí pasaban, y yo me atrevería a decir que todavía, no tendremos ahora oportunidad de discutirlo, pero no, a lo mejor algunas entidades en nuestra república se darán casos de despidos injustificados, ¿no? Por ejemplo, mujeres que recién se embarazan estando, digamos, ya empleadas, ¿no? Y entonces los patrones pues piensan que no va a haber una productividad y por tanto deciden despedirlas o buscar ahí un pretexto para despedirlas. Es decir, a lo mejor son los menos, pero siguen existiendo como este tipo de cosas injustificadamente. Luego entonces aquí es donde es valioso como el tema legal, ¿no? Pues porque sabes que el artículo 133 puede defender un poco como ese escenario, esa situación. Hacer o autorizar colectas o suscripciones en los establecimientos y lugares de trabajo. No pueden, ¿no? El patrón decir, bueno, pues hoy vamos a hacer la cooperacha y entonces esta lana la vamos a ocupar para pintar el interior de la oficina. No, esas cosas no se pueden y no se deben hacer. Por otro lado, pues obviamente no portar armas, no hostigar a la gente, no permitir el hostigamiento. Eso a veces también es muy común y el patrón no hace o dice nada ante la demanda de la persona, ¿no? En fin, una serie de acciones que están de nuevo estipuladas en este artículo, que sería importante que en su momento se puedan como desglosar, ¿no? Pero ahora, insisto, lo vamos a dejar como un poco más al tema, a lo general, ¿no? ¿Cuáles podrían ser las causas de suspensión, rescisión y terminación de un contrato? Bueno, pues pueden suspender el contrato sin responsabilidad para ninguna partes. Por ejemplo, que haya alguna enfermedad o accidente que fue, digamos, no en el momento del trabajo, ¿no? Si fue en el momento del trabajo o en el trayecto al trabajo, ¿no? Por supuesto que pueden ver una indemnización, ¿no? O llegar a un acuerdo. Pero si de repente te fuiste a jugar fútbol el domingo y entonces ahí te fracturaron el pie y pues de alguna manera tú chambeas de lunes a viernes, ¿no? No tiene nada que ver con el trabajo, por supuesto que pueden suspender sin que haya una responsabilidad de la parte del patrón o del trabajador. O por ejemplo, te fuiste de fiesta, te alcoholizaste, te drogaste y entonces te hizo fácil subirte al automóvil y atropellaste a alguien, ¿no? Te meten
al reclusorio, y luego entonces pues pierdes de alguna manera de entrada varios derechos, pero por otro lado pues por supuesto se suspende la relación laboral con la empresa en que en ese momento estés, ¿no? Digamos como otra causa es la de la terminación del contrato, de la relación laboral. Puede darse por que faltes pues digamos como una serie de valores, ¿no? La honradez, decíamos en algún momento, pues que presentes información falsa, ¿no? O documentos falsos, que seas violento o violenta al interior de tu espacio, que dañes los insumos o el material de trabajo, que cometas actos de hostigamiento o acoso sexual, que reveles secretos. La empresa sí tiene todas las de ganar si tú cometes alguna de estas faltas, y sin ninguna, digamos, como mayor discusión, bajo el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, tiene toda la posibilidad de rescindir ese contrato, ¿no? Y finalmente existe otra modalidad, ¿no?, de término de contrato, de terminación de relación laboral, que es se da pues por la voluntad del empleado, ¿no? ¿Sabes qué? Ya no quiero trabajar, por lo tanto quiero terminar mi relación. No tienes que explicarle, pues igual a lo mejor te llega una oferta de trabajo mejor, te vas a ir a vivir a otro estado, tu esposo o tu esposa te va a mantener porque sacó la lotería, yo qué sé, ¿no? En ese sentido tienes todo el derecho bajo la ley federal en el artículo 53 de decir hasta aquí llegó, ¿no? Y en ese sentido pues hay un consentimiento de ambas partes y se termina, ¿no? O bueno, desafortunadamente también existe pues la muerte de la persona o alguna incapacidad física o mental. Imagínense que le da un infarto o que le da un derrame cerebral, alguna afectación corporal y ya no le permite continuar. Bueno, pues tendría que terminar la relación. Ahora, en el caso de la suspensión o en el caso de la terminación, ¿no? Y también de la recesión, a menos de que, pues digo, si estás faltando ahí, violentando a alguien, te vas a buscar más problemas, pero lo que quiero decir es, habría que terminar la relación haciendo efecto de las prestaciones que tienes. Es decir, bueno, pues termino mi relación y estamos en julio, ¿no? O estamos en noviembre, pues para diciembre ya iban a dar el aguinaldo, tendrán que darte la parte proporcional del aguinaldo, de las primas vacacionales, de las se me olvidó ahora el término, ahora lo recuerdo, pero tendrán que hacer uso, ¿no?, de estas, digamos, como de todo lo que el contrato venía, ¿no?, puesto, aun cuando se suspenda, rescinda, termine la relación laboral, ¿no? Insisto, habrá elementos en donde si rompiste la gran maquinaria, pues ahí, pues en lugar de que te dé, tú vas a tener que pagar, ¿no? Por eso es importante tener una leída súper detallada de lo que estás firmando a la hora de que te están contratando, ¿ok? Bien, pues de manera general era lo que yo quería vaciarles, no quería como hostigarlos. Digo, ya llevo 27 minutos hablando del tema laboral, pero es a muy grandes rasgos, ¿no? Insisto, yo creo que esto lo asentamos o lo vemos como más cercano cuando nos enfrentamos a una situación de este tipo, ¿no? Pero como estudiantes es importante que tengan, ¿no?, sobre todo una base o un elemento muy general de dónde van a encontrar información y qué hacer o qué no hacer cuando estén, digamos, bajo el marco de la legalidad. ¿Cuál es el ejercicio que voy a pedir que hagan por equipos, compañeras, compañeros? Bueno, pues básicamente quiero que abran ese link, es una noticia en donde se desarrolla una serie de despidos injustificados, ¿no? Y lo único que tienen que hacer es por equipos, un trabajo por equipo. No es necesario que todos los integrantes, por favor, no hagan eso porque me quita mucho tiempo que abra yo la sección de ustedes y ya, porque le dieron enviar, no sé por qué razón, pero no es necesario que le des enviar si ya lo envió tu representante, pero bueno, una tabla por equipo. Y entonces en la tabla del lado izquierdo me pones todas las acciones injustificadas que encuentres en la nota periodística. Todas las acciones, son varias acciones injustificadas por las que le están despidiendo a la gente, entonces todas las vas a anotar ahí, ¿no? Línea por línea. Y del otro lado, es decir, en esta parte, vas a colocar los artículos de la Ley Federal del Trabajo que amparan ese derecho, ¿no? No te pueden correr por esto porque la ley dice esto, porque el artículo dice esto, porque
Todo esto está amparado bajo la ley, ¿ok? Entonces, de este lado pones todas las acciones injustificadas que encuentres en esta nota, y de este lado vas a colocar los artículos que amparen, y que de alguna manera los hemos visto a lo largo de estas 3 semanas, ese tipo de acciones injustificadas, ¿no? Que te den ese amparo desde el derecho laboral. Bien, bueno, pues nuevamente quiero agradecer su presencia, su participación, su esmero, su energía, ¿no? Cada uno de ustedes, por supuesto, que aporta a la clase, hablando o escribiendo, ¿no? Siempre es importante reconocer eso. Y bueno, no me queda más que cerrar este corte con este tema, ¿no? E insistir que si en algún momento puedo solidarizarme con alguna acción o apoyarles de alguna manera, con mucho gusto lo puedo hacer. Pues muchas gracias, mucho éxito y cuídense mucho. Hasta pronto, compañeras, compañeros.